La pregunta de hoy es: ¿cuál es el mejor karma instantáneo que has visto alguna vez? Historia 1. Trabajé en el mostrador de servicio al cliente de una tienda Zaire hace muchos años. Los gerentes solían ser bastante flojos y pasaban la mayor parte del tiempo en la cafetería, ignorando los llamados de ayuda. Una clienta llegó al mostrador exigiendo efectivo por un artículo que estaba devolviendo, a pesar de que lo había pagado con cheque ese mismo día. En esos tiempos, el cliente tenía que esperar 10 días para asegurarse de que el cheque se cobrara antes de recibir el dinero en efectivo por una devolución. Ella armó un berrinche enorme, exigiendo el efectivo de inmediato. Llamé al gerente y, por una vez, sí apareció. Le dijo a la clienta que esperara y ella se quedó ahí, sonriéndome con suficiencia. Él fue a la oficina, encontró su cheque y se lo devolvió en la mano. La cara que puso fue simplemente invaluable. Historia 2. No fue karma instantáneo, pero el karma sí llegó. Yo estaba trabajando en un vuelo a Ámsterdam desde Toronto. Se subió un tipo en Toronto que fue un completo patán con los pasajeros y con los otros asistentes de vuelo. No paraba de exigir más bebidas, y se las cortamos cuando nos dimos cuenta de que ya venía borracho desde el inicio del vuelo. No le gustó nada que lo dejáramos sin alcohol. Estuvo molestando a todo el mundo y, en un momento, amenazó con hacer explotar el avión, diciendo que tenía una bomba en su maletín. Corte A, el avión aterrizando en Ámsterdam. En cuanto las ruedas tocaron pista, él se levantó de su asiento y salió corriendo hacia la puerta delantera. Intenté agarrarlo cuando pasó junto a mí, pero me quedé demasiado sorprendido de ver a alguien levantado y corriendo con el avión todavía con el frenado a tope y la reversa activada. El avión se estaciona. Se abre la puerta y lo reciben con al menos 2 rifles apuntándole a la cabeza. Nosotros ya le habíamos avisado al piloto sobre este tipo y sus numeritos. El piloto llamó con anticipación y la policía del aeropuerto de Ámsterdam quedó notificada. Se lo llevaron y nunca más lo volvimos a ver ni a saber de él. Historia 3. Fui empujador de carritos en Walmart durante 5 años. Un trabajo brutal, pero con muchísimas oportunidades para el caos y las travesuras. Un día, este señor llegó a Walmart manejando su auto oficial de Pace Car del Grand Prix y ocupó 4 cajones de estacionamiento para que estuviera a salvo de los portazos de otras puertas. Esperé a que él y su esposa entraran a la tienda y luego le dejé una nota en el carro que decía que le había rayado el auto para enseñarle una lección. Como yo estaba trabajando en el estacionamiento, me quedé ahí para ver su reacción cuando saliera. Se puso como loco cuando encontró la nota, le gritó a su esposa y luego se pasó los siguientes 30 minutos buscando la raya que no existía. Incluso abrió el cofre y se puso a revisar el compartimiento del motor. Historia 4. Vivo en un pueblo turístico, mi familia estaba de visita y yo quería enseñarles la joyita de la zona. Llegar puede ser una pesadilla, pero hay áreas con letreros muy claros de prohibido estacionarse. Mientras íbamos manejando, vimos a gente estacionada en medio del camino y hasta debajo de los letreros de no estacionar. Nosotros ya conocíamos un lugar para ir que no estaba tan lleno y, tras una caminata corta, conseguimos una vista increíble. Cuando íbamos de regreso, vimos multas en todos y cada uno de los carros que estaban estacionados en la zona prohibida, y también vimos cómo se llevaban con grúa al último carro que estaba estorbando en la carretera. Y para rematar, esa zona está lejos del pueblo y mucha gente estaba de excursión mientras les remolcaban el carro. No tenían cómo regresar. Como local en un pueblo turístico ecológicamente sensible, esto fue una justicia deliciosa. Historia 5. En 7º grado, en la clase de educación física, la regué en voleibol y mi compañero Paul, que era un pesado, me gritó por no alcanzar la pelota y me soltó, por eso nadie te quiere. Justo en ese momento, a unos pocos metros y sin tener nada que ver, un compañero bromista llamado John pateó otro balón de voleibol y le pegó a Paul directo en la cara mientras todavía me estaba gritando. Del golpe, se le salió un diente y empezó a sangrar. A mí me castigaron por reírme. Valió la pena. Historia 6. Iba caminando por el río cerca de nuestra casa, de la mano con mi pareja, cuando un tipo rarísimo al que nunca habíamos visto empezó a soltar comentarios racistas de la nada, solo de palabra.
Yo le dije imbécil, pero mi pareja, en voz baja, me pidió que lo dejara pasar porque estaba claro que solo buscaba pleito y con un loco así nunca sabes si trae algún arma. Así que dejamos de caminar y lo dejamos seguir con su show. Pero justo en ese momento el karma intervino, el tipo se tropezó feísimo, cayó por completo, se embarró de lodo y se levantó con la cara roja de vergüenza. En su prisa por irse, no se dio cuenta de que se le habían caído las llaves del bolsillo. Y mi pareja, puede o no puede haberlas pateado al río cuando el tipo ya se había alejado un poco. Nosotros seguimos observándolo mientras iba en dirección a donde vivimos, y luego lo vimos intentando entrar a su departamento, hasta que se dio cuenta de que no traía las llaves. Entonces se regresó para ver si se le habían caído. Nosotros llegamos a casa justo cuando empezó a caer un aguacero. Ojalá se haya quedado atorado bajo la lluvia el mayor tiempo posible y que no tuviera a nadie que le prestara una llave extra. Historia 7. Trabajo en atención al cliente, lo que también implica ser cajero cuando estoy cubriendo el descanso de alguien o cuando estamos súper ocupados. Un día me tocó estar en la caja rápida cubriendo un descanso, y era como mediodía, o sea la hora del rush de comida. Tenía una fila de 4 personas, una pagando y 3 esperando. Todos traían, como mucho, unas 5 cosas cada quien. Llevo suficiente tiempo en este trabajo como para ser bastante rápido, sobre todo con compras tan pequeñas. Vi a una mujer venir desde el área de flores con un ramo de globos, mirar mi fila y, al parecer, decidir que ella era especial y que no tenía por qué esperar como los demás. Así que se fue directo al mostrador de servicio al cliente. Esto es de las cosas que más me molestan, porque no podemos mandar a la gente a otra parte, pero si haces eso, te juro que todo el tiempo estoy pensando, qué persona tan insoportable. Ese mostrador es para cosas como devoluciones, lotería o envíos de dinero, no para que pases al frente solo porque crees que eres demasiado importante para esperar un par de minutos. Y también fastidia porque, si de verdad nos estamos saturando, me retrasa a mí para abrir una caja normal y atender a los que ya llevan rato esperando. Miré de reojo y vi que mi compañera ya estaba atendiendo a una señora, y hasta sonreí un poquito, porque esa señora es clienta frecuente y, aunque no es grosera ni nada, siempre tiene que revisar su recibo con lupa. Cualquier cosa con ella tarda, sin importar que esté comprando. Entonces yo seguí cobrando a mi ritmo normal, y justo cuando llegué a la persona que esa mujer habría sido si simplemente se hubiera aguantado y se hubiera formado como los demás, noté que ella volteó a verme, claramente dándose cuenta de que la había regado. Todavía alcancé a cobrarle a otras 2 o 3 personas más antes de que la señora que estaba adelante de ella en servicio al cliente terminara. En realidad es algo pequeño, pero, en proporción, fue exactamente lo que se merecía, así que sí se sintió bastante satisfactorio. Historia 8. Tengo una compañera de trabajo que es una señora mayor. Es bastante molesta. Se mete en conversaciones que no son suyas y presume de las cosas más raras. Creo que en realidad es muy insegura. Nos tocó trabajar el día del trabajo y todos estábamos agitados por estar ahí, porque estaba lento y era como ir a perder el tiempo. Nuestro gerente se ofrece a comprar KFC para animarnos y subir la moral. Todos estábamos emocionados pidiendo lo nuestro, cuando llega Glenda, la señora molesta, y pregunta por qué todos están tan contentos. Le contamos lo del KFC y le preguntamos si quería algo en específico. Ella empieza a decir que ya había traído comida, una comida deliciosa, picosita, saludable y hecha en casa, y que no necesitaba KFC, pero que de todas maneras teníamos que ver lo deliciosa que estaba su comida. Nosotros como, ok, bueno, y seguimos haciendo nuestros pedidos. Cuando ve que la atención ya no está en ella, Glenda va, mete su comida al microondas, apenas acababa de entrar a su turno, y regresa para literalmente pasearse enfrente de todos moviendo el plato para que se oliera. Miren qué delicioso. Está hecho con, y se pone a recitarle la receta a cada quien. Todos estábamos hartos, pero lo dejamos pasar. Por fin llega con la última compañera y vuelve a presumirle el plato por encima del cubículo, pero inclina demasiado su recipiente y derrama su comida de pollo con caldito directo dentro de su bolso. Mi jefe solo dijo, eso te pasa por presumida. Historia 9.
cuando yo tenía como 9 años, mi familia fue a Florida para ver una carrera de NASCAR porque a mi mamá le encantaban. Había incendios por todo Florida y se acercaron lo suficiente a Daytona como para que pospusieran la carrera hasta el otoño. Nosotros todavía estábamos en Florida, así que mis papás cambiaron los planes rapidísimo y nos fuimos a Disney en su lugar. Sí. Mucho mejor para mí. Entonces, al huir de Daytona, mis papás compraron unas cajas de desayuno para comer en el carro rentado camino a Disney. Cuando llegamos, estábamos en Disney World, así que mi hermana y yo nos volvimos locos, se nos olvidaron las cajas para llevar y las dejamos en el piso del asiento trasero del carro rentado. Mis papás, ocupados con reservas de hotel de último minuto y el equipaje, no se dieron cuenta. Pasamos 10 días mágicos en Disney. Fue increíble. Y luego, la mañana en la que nos íbamos. El carro rentado había estado ahí, estacionado en el estacionamiento desde el primer día que llegamos. Siempre habíamos usado el transporte de Disney. Abrimos la puerta y... una plaga bíblica de hormigas. Dios santo. La cantidad de hormigas era una locura. Nunca había visto tantas. Estaban por todas partes. Tenían montoncitos de los hotcakes que nos habían sobrado a mi hermana y a mí, de los contenedores de comida, esparcidos alrededor del carro. Hormigas por días. ¡Qué horror! Y como teníamos que devolver el carro y alcanzar nuestro tren hacia el norte, mis papás manejaron a una gasolinera y estuvieron aspirando hormigas como 20 minutos, y aún así seguían siendo niveles bíblicos de hormigas. Pero menos bíblicos. O sea, todavía había un montón, pero ya no era como que nos fueran a cargar fuera de los asientos. De todos modos, eran más hormigas de las que quieres en un carro, eso seguro, salían por las ventilas y de todo tipo de rincones. Así que se veía limpio, pero nosotros sabíamos que no lo estaba. Entonces llegamos al lugar de renta y mi papá entra, listo para explicar lo de las hormigas y pagar una multa. Y ahí mismo había una mujer que estaba armándole un escándalo al empleado del mostrador porque necesitaba un carro mediano y que porque no había uno disponible si ella lo había pedido. Eventualmente empezó a tratar al empleado bastante feo, ya en plan de abuso verbal. Mi papá dice que se puso incómodo. El empleado hizo contacto visual con mi papá y mi papá levantó las llaves y dijo que nosotros estábamos devolviendo un carro mediano. La mujer seguía furiosa, pero dijo que quería nuestro carro ya. El empleado intentó decirle que necesitaban revisarlo y limpiarlo primero, y la mujer le gritó que no, que lo iba a tomar así, que no le importaba si estaba limpio, que lo quería en ese instante. Mi papá solo se encogió de hombros. Entregó las llaves. El tipo del mostrador se las dio a la mujer. Mi mamá ya había metido nuestras maletas a un taxi rumbo al tren. La mujer firmó un papel, se subió al carro y se fue hecha la raya. Mi papá firmó lo nuestro, no dijo nada, y nos fuimos a la estación. Todavía me pregunto qué pensó esa señora cuando vio todas esas hormigas y si se regresó en ese mismo momento a devolver el carro. Historia 10. Íbamos manejando por una avenida principal que pasaba de tener 2 carriles de circulación por sentido a tener solo uno, y el carril exterior se convertía en carril de estacionamiento. Yo iba de pasajera y mi novio iba manejando. Mi novio se cambió de carril, legalmente, del carril derecho al izquierdo, unas cuantas cuadras antes de que el carril derecho se volviera estacionamiento. Pues, al parecer a la persona que quedó detrás de nosotros le ofendió ese movimiento. Iba en una camioneta pick-up amarillo brillante, con muchas modificaciones, de esas que se ven caras. El tipo de la camioneta amarilla, o YTG, pasó las últimas cuadras de la parte donde aún había 2 carriles pitándonos, haciéndonos señas groseras. Emparejándose a nuestro lado para gritarnos y moviendo los brazos como loco. Nosotros estábamos como ¿qué onda?, y solo nos reíamos. Creo que hasta le hice un gesto con la mano, pero definitivamente no lo estaba provocando ni nada. Los semáforos en esa calle estaban bien sincronizados y no había demasiado tráfico, así que logramos pasar todo el tramo sin detenernos. Y el YTG seguía con lo mismo, aceleraba para ponerse a nuestro lado, luego se quedaba atrás, luego volvía a emparejarse.
Así que cuando pasamos el último semáforo antes de que empezara el carril de estacionamiento, el YTG una vez más aceleró y se puso junto a nosotros. Yo pensé que tal vez se iba a meter al Burger King, la última entrada barra diagonal, el último pedazo de vía abierta, cuando volteo a verlo. Ese momento lo tengo grabado en la memoria como si fuera una foto, la cara del YTG otra vez gritándonos y haciendo gestos, y de repente, yendo como a 30 millas por hora o más. Se estampó por detrás contra un carro estacionado. Mi novio y yo nos reímos y seguimos nuestro camino. Sigue siendo el mejor ejemplo de karma instantáneo que he visto, porque se pudo haber evitado completamente si el tipo no hubiera perdido la cabeza por absolutamente nada. Historia 11. Cuando era adolescente, iba en el carro con mi mamá y mis hermanos cuando una ambulancia apareció detrás de nosotros con las sirenas encendidas, yendo rapidísimo. Era una carretera bastante despejada, pero la urgencia y la velocidad dejaban clarísimo que necesitaban que todos se hicieran a un lado. Mi mamá se orilló, pero 3 tipos en una camioneta grande delante de nosotros se negaron a hacerlo y, de hecho, se pusieron a bloquear a la ambulancia moviéndose hacia el centro del camino y negándose a dejarla pasar. Así que quien fuera que iba en esa ambulancia terminó empujando la camioneta hacia la orilla y la metió en una zanja mientras pasaban disparados. Por suerte era una zanja poco profunda, pero los tipos se bajaron y empezaron a gritar, insultar y a aventar piedras a la ambulancia que ya se estaba alejando a toda velocidad. Estaban tan concentrados en todo eso que ni siquiera vieron la patrulla estatal que había llegado detrás de nosotros y vio absolutamente todo. La cara de esos tipos cuando la patrulla se les puso atrás con las sirenas encendidas todavía me calienta el corazón hasta el día de hoy. Mientras pasábamos despacio, vimos a uno de los oficiales empezar a regañarlos a gritos como si fuera un sargento acelerado, mientras su compañero seguía dentro del vehículo riéndose tanto que hasta se le salían las lágrimas. Karma, bendita sea. Historia 12. Iba manejando por una típica carretera secundaria de suburbio en Nueva Inglaterra, quienes son de por acá saben a cuál me refiero. Súper boscosa, súper angosta, con un montón de curvas. Límite como de 35 porque es zona rural. Total, yo iba tranquilo, a la velocidad permitida, en lo mío, cuando de repente una Karen nivel Pro en una SUV dorada enorme se me pegó atrás, pero pegadísima, casi tocándome la defensa. La señora cumplía cada punto del estereotipo, el corte de pelo de «quiero hablar con el gerente». Rubio platinado de botella, obvio, y esos stickers de familia en el vidrio trasero. Yo la veía literalmente gritando porque según ella yo no iba lo suficientemente rápido, pero pues, no pensaba acelerar. Al final, me rebasó de golpe aunque estaba prohibido rebasar y desapareció. Fácil iba como a 55. Como 10 o 15 minutos después, más adelante en la carretera, ahí estaba, orillada, con un policía que ya le estaba escribiendo la multa. Yo pasé a la velocidad permitida, y le hice la seña de adiós con la mano. Historia 13. Yo suelo regresar a mi país de origen para pasar el verano con mis primos. Hace varios años, estábamos juntos en nuestro parque acuático al aire libre favorito. Uno de sus pocos defectos es que haya avispas volando por la zona de pasto donde la gente hace picnic. Por eso, nuestros papás siempre nos decían que nos dejáramos las chanclas puestas para que no nos picaran. Una de mis primas no hizo caso, creyendo que ella sabía mejor, y la picaron. Le dolió tanto el pie que ya no volvió a meterse a la alberca. Y esta historia sería simplemente fea si no fuera por lo que pasó, creo que como 2 años después, cuando volvimos. Mi tía le dijo, ok, asegúrate de traer las chanclas puestas, ya aprendiste la lección la última vez. Y ella, en modo adolescente rebelde, contestó, ¿en serio, mamá? ¿Qué probabilidades hay de que pase lo mismo otra vez? Qué flojera estar poniéndome y quitándome las chanclas, voy a estar bien. 10 minutos después, otra vez le picaron el pie y ya no se metió al agua el resto del día. Historia 14. Me levanté temprano una mañana para llevar a mis hermanos a la escuela. Ya de regreso a mi departamento, iba a la velocidad permitida en una zona escolar y un carrito chiquito venía pegadísimo atrás de mí. Yo sé que esa área normalmente está bastante vigilada, pero en ese momento no había visto ninguna patrulla. Total,
Esta idiota venía pegada, intentando que yo acelerara por encima del límite, y repito, en una bendita zona escolar. Al final se enojó tanto que se metió al carril izquierdo sin direccional, se me adelantó, volvió a mi carril, otra vez sin direccional, y luego me hizo un frenón a propósito. Toqué el claxon porque había una buena posibilidad de que la chocara. Ella volvió a acelerar y se quedó detenida en un semáforo un poco más adelante. Yo pensé, sí. Un poquito de karma. Y entonces volteo a mi izquierda. Había una patrulla haciéndome señas para que me orillara. Yo pensé que a mí me iban a regañar y prendí mi direccional para meterme a una calle lateral. Se puso la luz verde y resultó que el oficial debió haber visto las tonterías de esa conductora y la detuvo a ella. Solo necesitaba acomodarse para poder ponerse detrás de su carro. De verdad me encantaría saber por qué le dieron la multa y de cuánto fueron las sanciones. Historia 15. En ese tiempo yo trabajaba en 2 lugares. Uno era en un café y en el otro embolsaba las compras en una comisaría militar. Ambos trabajos eran dentro de la base. A esta señora grosera la conocí primero en el café. Pidió como 5 sándwiches para ella y sus nietos. En el café no podíamos hacer descuentos militares porque estábamos en un patio de comidas de afees, eran reglas de la empresa, no de mi jefe, y además éramos un negocio local. La señora pidió descuento militar, 10% menos, y yo, educadamente, le dije que no podíamos dárselo. Antes de eso estaba súper amable, pero fue como si le hubieran apretado un botón. La conversación fue más o menos así. Señora, ¿me puede dar descuento, por favor? Yo, lo siento, pero no podemos hacer descuentos aquí. Señora, pero mi esposo sirvió. Yo, le agradezco su servicio, pero aún así no podemos darle descuento. En ese punto la señora se puso bien pesada con mi compañera que estaba preparando los sándwiches, diciéndole que trabajara más rápido. Cuando le entregaron la comida, me dijo que yo era un joven irrespetuoso y que jamás volvería a comer en un lugar que trataba tan mal a los veteranos. Lo irónico es que el lugar era de un veterano. Mi papá es veterano. Todos los que trabajábamos ahí o habían servido antes o estaban casados con alguien que sirvió. Me daban ganas de darle una cachetada a través del mostrador y decirle que se bajara de su caballo de yo merezco todo. Más tarde ese mismo día me tocó embolsarle las compras, y ella me reconoció. Estaba hablando mal del café donde yo trabajaba con mi amigo, el cajero. Sacó unos cupones, pero estaban vencidos, y el cajero le dijo que no podía pasarlos. A la señora le dio un berrinche, y su hija, bendita sea, le dijo que ya se callara. Luego la señora me dijo que yo no merecía propina, pero su hija me dejó como $15 cuando su mamá ya se había ido y me pidió disculpas por ella. Las vi llegar al carro y, de repente, la señora se tropezó y cayó sentada de golpe. Yo me reí. Historia 16. Agárrense, porque esta va a estar algo larga. Yo trabajaba en turno nocturno en un pueblo como a 30 minutos de donde vivo, salía como a las 11 de la noche. A esa hora el tráfico es casi nulo, había días en los que literal iba solo y, si tenía suerte, tal vez veía a otro carro. Normalmente era un camino tranquilo, relajado. Esa noche en particular estaba lloviendo, y ya llevaba al menos unas cuantas horas así. Eso significa que el pavimento estaba resbaloso. Y a mí no me encanta manejar con lluvia porque años atrás tuve un accidente bajo la lluvia. Todo iba normal, había unos cuantos carros delante de mí y uno detrás. Y entonces lo veo. En el retrovisor noto 2 faros acercándose al carro que venía justo detrás de mí. El tipo empezó a pegarse a él. Yo ya sabía lo que se venía, así que decidí meterme por una calle lateral que se saltaba el semáforo, pensando que ese idiota iba rumbo a la autopista que pasa derecho por esos semáforos. Me reincorporo a mi ruta a casa y vuelvo a ver esos faros. Y aquí, para ser totalmente honesto, yo también fui medio tonto en ese punto, empecé a ir como 10 por encima del límite, aún con la lluvia. Pensando que eso tal vez le daría suficiente espacio al tipo para que no se me pegara tanto. Sé que fue una mala idea y lo admito. Pero no. Resulta que ir a 90 en una zona de 80 todavía era lento para ese imbécil, así que me rebasa.
Y luego acelera más, muchísimo más. Yo calculo que ya iba casi a 140 a 160 kilómetros por hora, para quienes no usan el sistema métrico, es casi 100 millas por hora, y con lluvia. Yo intenté seguirle el paso cuando llegamos a las afueras del pueblo. Pensé que ese tipo iba a terminar matando a alguien, pero en cuanto coroné una colina me di cuenta de que yo también estaba siendo un menso y bajé a una velocidad segura. Y entonces lo vi bajando hecho bala, y ahí empezó todo. Su carro empezó a tambalearse. Yo desaceleré todavía más porque ya veía venir lo que iba a pasar. El tambaleo empeoró y de pronto la llanta trasera derecha pegó con la banqueta y el carro se fue en un trompo salvaje. Dio como 3 vueltas, cruzando todo el ancho de la calle, y terminó estampándose contra uno de esos letreros amarillos con letras intercambiables. Yo pensé, rayos, acabo de ver una tragedia, y me acerqué. Pero para mi sorpresa, el tipo ya estaba fuera del carro, gritándome e insultándome. Según él, era mi culpa que se hubiera puesto a acelerar, porque yo lo obligué. Y que ahora yo tenía que pagarle los daños a su carro. Yo nomás le hice la seña grosera, le dije algo como date cuenta y me fui. Todavía lo veo por el pueblo. Su querido Mitsubishi modificado, todo abollado y hecho pedazos, por decidir manejar casi al triple del límite bajo la lluvia. Historia 17. Esto pasó hace un par de años, en la prepa, ahora tengo 18. En mi escuela teníamos un refrigerador comunitario donde podíamos dejar nuestros almuerzos cuando lo necesitáramos, porque aquí el clima es muy húmedo y caliente. El punto es que, 3 días seguidos, me robaron mi comida. Yo normalmente llegaba temprano en la mañana, dejaba mi lonche en el refri, iba a clases, tenía mi descanso, volvía a clases y, cuando terminaban todas mis clases, entre 2 y 3 de la tarde, iba por mi comida y me la comía mientras esperaba a que mis papás pasaran por mí, lo cual usualmente era como a las 4:30 de la tarde. Bueno, resulta que como a la mitad del semestre mis comidas empezaron a desaparecer durante el descanso del mediodía, y para cuando yo iba al refri a buscarla, lo único que quedaba eran los recipientes vacíos. Esto pasó 3 días seguidos. El tercer día le dije a un profesor lo que estaba pasando y me dijo que lo iban a revisar. El día que habría sido el cuarto, mi comida era una ensalada, media baguette y leche con chocolate. A mí me gusta ponerle canela a mi leche con chocolate y, como supe después, quien me estaba robando la comida era peligrosamente alérgica a la canela. Resultó que ella, me dijeron que era una chica que se había transferido recientemente a la escuela, lo cual explicaría por qué todo empezó a mitad del semestre. Me estaba robando el lonche durante el descanso del mediodía y solo dejaba los recipientes vacíos, pero ese día no pudo hacerlo porque empezó probando primero la leche con chocolate. Lo que hizo que se quedara sin poder respirar y casi se muriera. Por suerte llegaron los paramédicos a tiempo y no pasó. El primer maestro que llegó fue justo al que yo le había dicho lo de mis comidas robadas, y él vio que la chica estaba tomando de mis cosas, tenían etiqueta con mi nombre. Y a ella le prohibieron para siempre poner o sacar cualquier cosa del refrigerador. Historia 18. El mío fue doble. La empresa en la que trabajo te exige pasar una serie de exámenes para poder ser considerado para el empleo. El primer examen es de conocimientos generales, el examen para filtrar tontos, básicamente para sacar a la gente que no está muy despierta. Ese día hice los exámenes junto con otras 30 personas y 20 reprobaron ese primero. Quedamos 10. El segundo examen era conocimientos generales parte 2, la venganza del examen para filtrar tontos, y otros 7 reprobaron, así que solo quedamos 3. Los exámenes en total duran 8 horas y hay descansos entre cada uno. No nos permitían salir del edificio durante el proceso. Si alguien salía, tenía que reprogramar los exámenes para otro día. Creo que era por miedo a que alguien se llevara un cuadernillo, consiguiera las respuestas, y porque aplicaban versiones distintas según el día. Yo y los otros 2 tipos nos quedamos ahí atorados el resto del día, así que en los descansos nos pusimos a platicar. Un tipo era mayor, quizá de mediados de los 50 a principios de los 60, y estaba presumiendo lo fácil que eran los exámenes y no podía creer que 27 personas los hubieran reprobado.
El otro chavo era de mi edad en ese entonces, bastante joven para el puesto al que estábamos aplicando. Estaba nervioso y se notaba feliz de haber pasado los primeros dos. Mientras estudiaba, había un examen del que no estaba seguro. Sabía que me iba a costar mucho, y cuando vi la lista de exámenes me di cuenta de que el difícil era el último. Mi plan era pasar 4 exámenes y reprogramar el quinto para tener más tiempo de estudiar. Los 3 pasamos el tercer examen y me tocó aguantar al señor mayor alardeando de lo fácil que había sido, mientras el joven y yo admitíamos que estaba más difícil de lo que esperábamos. El chavo dijo que las partes de matemáticas se le daban, pero que la teoría y el hardware serían lo más complicado para él. Yo dije que las matemáticas serían lo duro para mí, pero que con lo de hardware me sentía confiado. Obviamente estaba faroleando. Yo había estudiado con manuales viejos de la Marina que no traían nada del hardware más nuevo, así que de eso no sabía. Y en realidad, yo sí era fuerte en matemáticas porque me enteré de que nos dejarían usar calculadora, y mi suegro me regaló su calculadora científica viejita, pero buenísima. El señor mayor nos dijo a los dos que éramos unos tontos y creíamos que eso era difícil y que si de verdad conseguíamos el trabajo nos íbamos a llevar una sorpresa. Me siento para el examen número 4 pensando que era el de matemáticas según la lista, pero cuando abrí el cuadernillo me di cuenta de que no lo era. Era el de hardware. Levanté la mano y pedí reprogramarlo por la confusión, pero la aplicadora me dijo que era imposible después de que ya había abierto el cuadernillo. Me entró el pánico. Mi vida entera dependía de ese examen. Me había mudado para conseguir ese trabajo y, si no lo lograba, no iba a poder pagar un departamento. Me calmé como pude y traté de responder usando pistas del contexto y lógica. Después del examen le pregunté al chavo cómo le fue y me dijo que estaba seguro de que lo reprobó. Yo le dije que yo también. Eso hizo que el señor mayor se soltara con un discurso larguísimo, que él llevaba 25 años en esa industria y que si a mí ya se me hacía difícil el examen, entonces no iba a aguantar en la vida real. Se aventó como 20 minutos diciendo que mi generación era débil y tonta y que le daba miedo el futuro. Dijo que ese examen se lo sabía de memoria. Como probablemente ya te imaginarás, el señor mayor reprobó. Y el chavo y yo lo pasamos. Él no dijo ni una palabra, solo se levantó y se fue. Yo tampoco dije nada. Solo sonreí mientras se iba. Y aquí viene la segunda parte del karma. Después de que el señor se fue, el otro chavo se soltó riéndose y burlándose de él. Decía cosas como que ya la teníamos hecha porque traíamos calculadoras, y que ojalá trabajáramos juntos, que sería una gran historia. Fue a un teléfono público y le habló a su novia diciéndole que ya estaba dentro, que iba a pasar, que ella podía ir buscando casa nueva y todo eso. Mientras esperábamos el último examen, él sacó su calculadora y se puso a jugar con ella. Era una TI-82, de esas gráficas. Yo era malísimo en matemáticas en la prepa, así que nunca tomé mate avanzada, pero mis amigos sí, y a mí me encantaba jugar con sus calculadoras TI, esto fue antes de los smartphones, nos entreteníamos con cualquier cosa. Me quedé viéndola un minuto y me cayó el 20. Madres, esa calculadora no tenía funciones científicas. Nada de octal, nada de hexadecimal, nada. Él asumió que, por verse tan elegante, sí lo hacía, pero no. Se lo dije y se puso pálido. ¿Cómo que no?, me dijo. Entonces le mostré en mi calculadora vieja y golpeada cómo hacía conversiones de números, y él no tenía los botones para hacerlo. Y como yo soy el típico que se prepara de más, aprendí a hacerlo a mano por si resultaba que no podíamos usar calculadoras. Él no había sido tan aplicado. Así que traté de darle un curso express para hacerlo en papel, con líneas de números y todo eso. No lo estaba entendiendo. Le dije que tal vez debería pedir reprogramar el examen y conseguir otra calculadora. Él me sugirió que le prestara la mía, porque yo ya sabía hacerlo a mano. Pues, compa, me caes bien y todo, pero apenas te conozco. Yo no soy bueno en matemáticas y de esto depende mi futuro. Lo siento, pero necesito la mía. Se negó a reprogramar diciendo que ya había llegado muy lejos y que iba a estar bien. Reprobó. Pero bueno,
El lado positivo es que los 4 exámenes que sí pasó lo calificaron para otro puesto que pagaba casi lo mismo, pero no era tan bueno como el que buscábamos. Yo sí conseguí el trabajo y ya llevo aquí 19 años. Ese día me enseñó a siempre ser humilde y a no celebrar antes de tiempo. Historia 19. Quizá no fue karma instantáneo, pero estuvo lo bastante cerca. Hace mucho trabajaba como paramédico y nos llamaron por una lesión en la pierna en un partido de fútbol un viernes por la noche. Llegamos y determinamos que lo más probable era un desgarre del ligamento cruzado anterior, ACL. Duele muchísimo, sí, pero es algo que prácticamente cualquier hospital puede atender y, la verdad, no era una prioridad. Así que le explicamos a la paciente que probablemente sería más rápido y mucho más barato si alguien la llevaba en carro al hospital que estaba literalmente a la vuelta de la esquina. Y aquí entra el caballero blanco de la historia. Este tipo gritaba friendzone por todos lados. Dijo que era estudiante de medicina rumbo a su doctorado y que ella tenía que ir al centro de trauma de la zona, que quedaba como a 30 minutos en carro. Nosotros le explicamos que no, que la llevaríamos al hospital local porque ahí podían atenderla sin problema. Pero la paciente nos lanzó una mirada horrible y dijo que su amigo sabía más que mi compañero y yo, porque él sí estaba estudiando medicina y nosotros solo éramos conductores de ambulancia. Mi compañero y yo nos miramos con esa cara de ya valió. Un desgarre de ACL no es prioridad para un centro de trauma, menos en un viernes por la noche. Ahí van a estar atendiendo choques por manejar borracho y heridas de bala, cosas así. Aún así, aceptamos su petición, dejando constancia de que no estábamos de acuerdo. El amigo se sube con nosotros y lo hacemos ir adelante. Va explicando que el cirujano de ahí es su amigo y que la van a atender de inmediato. Llegamos y, efectivamente, había como una docena de equipos de ambulancia intentando bajar pacientes en casos mucho peores que el de ella. Después de unos 15 minutos por fin llegamos a Tri y la enfermera registrada nos dice que la pongamos en la sala de espera. La paciente se pone a llorar y a hacer un escándalo tremendo. Y la cereza del pastel, le pide a su amigo que haga algo, y él llama a su amigo el cirujano para que baje. Resulta que no era su amigo, sino uno de sus profesores, quien procede a regañarlo por pensar que un desgarre de ACL tenía que llegar a un centro de trauma. Si ella nos hubiera hecho caso, pudo haber entrado y salido del hospital en una hora. Historia 20. Trabajé en una tienda de conveniencia hace varios años, en otras publicaciones he contado un par de historias graciosas. Esto fue antes de que las bombas de gasolina fueran de pagar con tarjeta en la bomba o de prepago. Eran como las 7 de la mañana y estaba a tope la hora pico. Un tipo sospechoso se estacionó en la bomba más alejada y colocó su carro de forma que no se viera fácilmente desde el edificio. Eso es una señal clarísima de alguien que piensa irse sin pagar. Mi gerente y yo lo estuvimos vigilando mientras cobrábamos a otros clientes, y efectivamente, cuando llenó el tanque, se subió al carro y arrancó a toda velocidad para salir disparado hacia la carretera. Salió del estacionamiento por un caminito de acceso que termina en una intersección con semáforo. Luz roja. Se detuvo, y luego decidió que tenía que largarse de ahí, así que volvió a acelerar y se pasó el alto. En ese momento se le rompió el eje de transmisión. El carro avanzó por inercia y se quedó parado justo en medio del cruce. Pero espérate, hay más. El tipo regresó caminando a la tienda y preguntó si podía usar nuestro teléfono porque su carro se había descompuesto. Mi gerente le dijo, claro, después de que pagues la gasolina que te acabas de robar. El tipo se indignó y empezó, yo no robé ni madres de gasolina, poniéndose cada vez más alterado y agresivo. Y justo en ese momento entraron 2 policías. Eran 2 oficiales mujeres, de finales de sus 50 o principios de sus 60, que normalmente estaban asignadas a las prepas de la zona, pero siempre pasaban por un café y un pan dulce. Eran de las personas más amables que podrías conocer, siempre sonriendo. En cuanto doblaron la esquina y vieron al tipo discutiendo con mi gerente, su actitud cambió en un segundo, pasaron de abuelitas buena onda a te voy a poner en tu lugar en microsegundos. Lo apartaron a la fuerza de mi gerente, lo estamparon contra la pared, lo esposaron y se lo llevaron. Ya sabes cuando uno piensa, ¿por qué nunca hay un policía cerca cuando hace falta?
pues esa vez sí lo había. Historia 21. Esto todavía me saca una sonrisa, ya lo he contado antes, creo que en una cuenta vieja. Cuando estaba en la universidad, tomaba el camión de ida y vuelta todos los días, como 1 hora por trayecto. La terminal de camiones de nuestro suburbio estaba al final de mi calle, pasando por un caminito, y arriba de una colina enorme por la que tenías que bajar manejando junto con todo el tráfico para entrar a la ciudad. Me subo al camión, y el camión llega al semáforo en rojo para esperar el verde y poder salir a la avenida principal. Se pone en verde, el camión empieza a avanzar, y de repente el chofer frena en seco. Todos nos vamos hacia adelante por el jalón, y el chofer se queda pitando con todo. Cuando levanto la vista, veo un Cadillac plateado grandote pasando a toda velocidad el semáforo en rojo. Y para colmo, quien manejaba era una señora como de 60 años, toda arregladita, rubia de tinte, con un traje rojo tipo mujer poderosa, que ni siquiera voltea. Nada más le hace una seña grosera al chofer del camión y se va bajando la colina como si nada. El chofer la maldice en voz alta y nosotros seguimos. Ahora, en la parte de abajo de esa colina, la policía a menudo pone retenes de velocidad porque pueden agarrar a la gente saliendo de una curva en la bajada. En la hora pico de la mañana muchos se pasan del límite. ¿Adivina a quién agarraron? El chofer del camión orilla el camión justo por donde estaba el retén y le hace señas a un policía, que se sube a la entrada del camión. El chofer le dice, ¿sigue siendo ilegal pasarse un semáforo en rojo en esta provincia? Y el policía contesta, claro que sí, ¿se lo pasó? El chofer, sí. El policía le da su tarjeta y le dice, bueno, aquí está mi tarjeta. Ponte en contacto y, si estás dispuesto a ir a la corte a testificar, también podemos agregarle esa falta. Y el chofer le dice, mijo, a mí me pagan por ir a la corte, ahí nos vemos. Y sin broma, todo el camión estalló en aplausos. Ese día pudimos haber pasado por cualquier desastre rumbo a la escuela y aún así yo lo habría considerado un buen día. Historia 22. Soy de Dinamarca y antes tomaba el camión como 50 minutos todos los días para ir y venir del trabajo. Un día, un par de paradas después de que yo me subí, se subieron 2 personas, una mujer bastante grande y un hombre más pequeño. Ambos eran groenlandeses, esto es relevante más adelante. No estoy seguro de qué relación tenían, pudo haber sido madre e hijo, una pareja, o algo distinto. Como dije, la mujer era bastante grande, así que no cabía bien en los asientos normales, y la verdad eso es comprensible, no hay mucho espacio para las piernas en nuestros camiones. Entonces se sentó en la parte central del camión, donde hay algunos asientos que normalmente están reservados para personas con discapacidad. Después de unos minutos de camino, por alguna razón empezó como a gritar. No sé por qué ni qué decía, y el hombre que venía con ella tampoco hacía nada para detenerla. Yo solo le subí un poco al volumen de mi música y la ignoré. Conforme nos acercábamos a la ciudad y se subía más gente, ella empezó a molestar a varias personas que estaban cerca, incluso llegó a gritarle a una chica que estaba bajándose del camión, otra vez. No estoy seguro de qué le gritaba. Finalmente, una señora mayor se le acercó y le pidió con firmeza, pero de manera educada, que por favor bajara la voz. Al escuchar eso, la mujer explotó y gritó algo como, «Es solo porque soy de Groenlandia, eres una racista». Entonces la señora mayor mejor se apartó. En ese punto, ya nadie quería meterse con la mujer que estaba gritando, y el ambiente en el camión se puso tenso. Pasaron unos minutos más, con gente subiendo y bajando, y la mujer seguía con lo suyo, hasta que se subió un inspector de boletos. Empezó a revisar los boletos por el pasillo y, cuando llegó con ella, resultó que no tenía boleto. A ella y al hombre que venía con ella les pidieron que se bajaran con el inspector, y severamente tuvieron que pagar una multa por eso. Obviamente no sé qué le pasaba ni por qué estaba gritando, pero estaba molestando a tanta gente que fue bastante satisfactorio verla, por lo menos, tener que pagar una multa por no haber comprado boleto. Resumen, TL, diario una mujer grita y molesta a todos en el camión, pero al final la multan por no traer boleto. Historia 23. Esto cuenta como karma casi instantáneo. Yo estaba estudiando en Nueva Zelanda por un semestre y,
durante nuestras 2 semanas de vacaciones de primavera. Una amiga me preguntó si quería viajar por las islas con ella y con un grupo de otros estudiantes de intercambio. Sonaba bien, pero como yo soy medio solitario y la idea de pasar 2 semanas en un carro con un montón de casi desconocidos me sonaba incómoda. Decidí encontrarlos en la isla norte la segunda semana y unirme justo cuando iban a visitar Hobbiton y otros lugares del Señor de los Anillos. Así que llegué al pueblito donde se suponía que nos íbamos a ver como a las 6 de la mañana. Estaba cansado por el viaje en camión y con hambre, pero todavía no había nada abierto. Les mandé mensaje, pero como ninguno había comprado servicio de teléfono, no podían recibir mis mensajes hasta que se conectaran a internet. Entonces me tocó esperar. Caminé por un parque un par de horas, me quedé dormido bajo un árbol hasta que alguien se acercó a ver si estaba bien y yo, todo avergonzado, me fui corriendo. Aventé piedritas a un lago, tomé fotos y, en general, disfruté la mañana fresca y con neblina que estaba viviendo. Como a las 8 empezaron a abrir las tiendas, así que intenté mandarles mensaje otra vez, incluso llamarlos, pero nada. Y como ya tenía hambre, me compré un panecito y un chai, y me quedé viendo el lago con la luz de la mañana. Como a las 8:15 me entra una llamada de la estudiante de intercambio molesta, AES, gritándome y preguntándome dónde estaba. Estoy en una cafetería desayunando. Pues encuéntranos en X lugar, tenemos que estar en Hobbiton a las 11. Déjame terminar mi bebida. Luego mi amiga recupera el teléfono y le digo que ahí estaré en 15 minutos porque voy a disfrutar 10 de esos minutos y luego caminaré hasta ese punto, y si eso les molesta, pues ni modo. Resulta que ese lugar era un centro de viajes, y yo entré y compré boletos para el tour de Hobbiton de las 11:15. Los demás ya tenían boletos, aunque tal vez mi amiga también compró conmigo, no recuerdo si ella ya los tenía o si planeábamos comprarlos juntos ahí. Yo nomás no los había comprado antes por flojo y por razones que ya ni recuerdo. Además, AES tuvo que esperar un poquito más y yo ya venía medio molesto porque no había respondido a ninguno de mis mensajes y, en cambio, lo primero que hizo fue ponerse a gritarme, así que sentí que se lo merecía. Ya casi eran las 11, por fin llegamos a Hobbiton, y es una cosa preciosa. Yo me tomé fotos peleando con una estatua de Gandalf y estábamos haciendo fila para lo de los boletos. Yo paso y me dan el mío sin problema. Luego pasan ellos. AES. No aparece nada con ese nombre. AES. No, ¿segura que compraste boletos? No los veo en el sistema. En ese momento AES empieza a gritar, diciendo que ella tenía boletos para el tour de las 11:15, que los compraron en línea ayer, y que cómo se atrevía la persona del mostrador a perder los boletos. Después de buscar un rato, encontraron los boletos. Pero eran para el día anterior, y AES y su grupo ya los habían perdido. AES y su novio intentaron entender cómo la habían regado, básicamente, porque el novio era un menso, y quisieron meterse al tour de las 11:15. Pero estaba lleno. Se puso como loca. Por suerte, la señora del mostrador era buena onda y logró meter a todos en un tour de las 12:30 o algo así, e incluso amablemente cambió mi boleto para que yo fuera con el grupo de mis amigos. Yo soy relax, así que aunque por dentro estaba que echaba humo por haberme gritado sin razón, de todos modos me la estaba pasando bien porque Hobbiton. Pero AES tuvo un día horrible. Estuvimos un par de días con ella, pero ella y su novio terminaron rentando otro carro y se fueron por su cuenta el resto del viaje. Y les fue fatal porque los dos son un desastre y en Nueva Zelanda hay reglas raras de estacionamiento que tuvieron que seguir, así que los sacaban de lugares o les ponían multas a cada rato. Historia 24. Trabajo en un lugar de cambio rápido de aceite. Guiamos a un tipo que manejaba una camioneta GMC nueva, muy bonita, con todas las opciones, para que entrara a la bahía. Desde el primer segundo el tipo era un completo patán. Estaba siendo súper grosero con la persona de la ventanilla y directamente hostil con cada pregunta que mi compañero le hacía, tipo, jefe, ¿cómo no sabes qué tamaño de motor es este o la presión de las llantas? Cosas así. Total, acepta un cambio de aceite full sintético y nos ponemos a trabajar.
Drenamos el aceite y quitamos el filtro antes de que yo empezara a rellenar el líquido de limpiaparabrisas, que estaba vacío. Y ahí, el tipo pierde la cabeza. ¿Qué? ¿Quién diablos te dijo que rellenaras mi depósito de limpiaparabrisas, pedazo de idiota? Yo uso Rein X. Con razón trabajas en un lugar de cambios de aceite, ¿tienes idea de cuánto dinero gano? Gano tu sueldo anual en una semana, saca esa cosa ahora. Yo he trabajado en servicio al cliente el tiempo suficiente como para encogerme de hombros ante ese tipo de comportamiento de neandertal, pero mi gerente no lo iba a permitir. Le dijo a todos que se alejaran de la camioneta, que volvieran a poner el tapón de drenaje y que cerraran la tapa del foso. El tipo se veía a punto de explotar, entonces mi gerente se le acerca, le entrega las llaves y le dice que no le van a hacer el cambio de aceite y que, ya que gana tanto dinero, puede pagar una grúa para llevársela a otro taller, porque como nosotros éramos tan incapaces de hacer lo que él quería. No creo que nadie le hubiera dicho no a ese tipo en su vida, porque la cara de confusión, coraje e incredulidad que puso fue algo que jamás voy a olvidar. Amenazó con llamar a la policía, y supongo que podría haberlo hecho, pero mi gerente no se echó para atrás. El tipo se dio cuenta de que no iba a conseguir lo que quería con un berrinche, y por fin se calmó. Terminamos el cambio de aceite, le negamos su cupón ya que gana tanto dinero, y lo mandamos por su camino todo amargado. Pero, de verdad, esa cara de derrota que traía es algo que voy a saborear siempre como si fuera un buen whisky. Historia 25. Iba en bici camino al gimnasio. Siempre me desespera que yo sea el único ciclista que va por el carril bici. Todos los demás van por la carretera, incluso en una que es súper angosta y con un montón de curvas donde los conductores no pueden ver de forma realista si viene un ciclista. También he visto a muchos ciclistas moralmente correctos pero bien insoportables, regañando a otros usuarios de la vía cuando los carros van manejando tranquilos y se sorprenden porque casi los atropellan cuando ellos se avientan a la carretera de repente justo enfrente. El otro día había dos ciclistas yendo lado a lado, con una fila enorme de carros detrás de ellos como de una milla. Yo bajé la velocidad en el carril bici y les grité que se pasaran a la ciclovía y dejaran que los carros avanzaran, literal, iban arrastrándose. El tipo en la bici, y sin casco, por cierto, me contestó que me fuera al demonio y que me metiera en mis asuntos. Yo le señalé que ahí mismo, frente a mí, había una ciclovía preciosa, y él me hizo la seña de tonto. Yo pensé bueno, está bien y seguí mi camino. Mientras tanto volteo y veo que él traía las dos manos fuera del manubrio haciéndome señas groseras con los dedos. Obviamente no vio que su hija perdió el control de su bici, se cruzó la carretera sin control y se estampó directo contra un poste de luz, por suerte no venía un carro en sentido contrario. Él se dio cuenta, se orilló demasiado rápido, pegó con la banqueta y salió volando por encima del manubrio. Ahora sí, los carros se detuvieron, la niña llorando obviamente, y él con cara de enojo, pero ya con una hija llorando con un golpecito. Además de que quedó clarísimo que su hija no era una ciclista competente como para ir en plena carretera, también era obvio que la ciclovía pavimentada era el lugar correcto para estar. Supongo que necesitaban que los dos salieran lastimados para entenderlo. Después de ver que ambos se levantaron y que él fue arrastrando su bici hacia la banqueta, yo seguí feliz mi camino, y lo mismo hicieron los conductores. Y ojo, como ciclista no soporto a los conductores agresivos, pero soporto todavía menos a los ciclistas prepotentes. ¿Por qué? Porque un conductor trae una tonelada de metal alrededor. Tú no. Si hay un accidente, el conductor probablemente sale bien, tú no. Así que no seas un idiota. Historia 26. Dos karma instantáneos con carros. 1. Iba llegando a una intersección en el carril de en medio de una avenida de 3 carriles, en Australia es totalmente legal, y me detengo en la línea de alto. Un carro grande y oscuro se pone detrás de mí con mucho espacio de sobra. Dos tipos locales, de esos Bogans acelerados, en unos Ford V12 super modificados o algo así, llenos de cromos, bien brillosos y llamativos, se ponen a mi lado. Uno en el carril de la izquierda y otro en el de la derecha, acelerando como locos. Yo manejo un Mercedes bonito, tranquilo y silencioso.
Se pone el semáforo en verde y esos carros arrancan chillando como si fueran Bansees, quemando llanta y llenando todo de humo negro, obviamente compitiendo entre ellos, porque yo ni de broma iba a entrar en ese juego. De repente, desde atrás de mí, toda la calle se ilumina con un tono azul precioso que contrastaba deliciosamente con el humo negro. Sí, el carro oscuro de atrás era una patrulla sin marcar. El policía, bien tranquilo, me rebasa y luego procede a invitar a los Bogans a orillarse al carril izquierdo. Acuérdense que acá se maneja por la izquierda, para una pequeña plática sobre educación vial. No sé cómo sea en Estados Unidos u otros lugares, pero por esta parte de Australia hay como una prueba no escrita de ser buena persona, si reconoces al oficial con respeto y te disculpas de inmediato. Admitiendo que fuiste un tonto, probablemente te cae una multa pequeña y un regaño. Si repruebas la prueba, mágicamente empiezan a encontrarte fallas al carro por cosas que ni sabías que existían. Mientras yo me alejaba, vi por el retrovisor que ambos carros ya tenían el cofre y la cajuela abiertos, y eso no es buena señal. Karma automovilístico en todo su esplendor. 2. También vi una vez a un carro grande, no sé qué modelo, no soy experto, pegándose y hostigando a un Honda Civic todo golpeado, luces altas, claxon, gritos, de todo. Llegan a un semáforo en rojo y el tipo del carro grande, enojadísimo, se baja para hablar de ciencia espacial o teoría de la evolución o algo así, sacudiendo el puño como si fuera a asustar a alguien. Y como en película de comedia, el conductor del Honda literalmente se despegó al salir del carro, era un tipo enorme, fácil de 1.90 metros. Y le soltó una cachetada al Bogan que lo mandó directo a sentarse en el suelo. Fin de la discusión. Ambos se subieron a sus carros y se fueron, dejándome a mí riéndome. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden visitar nuestro canal secundario de historias de dramas familiares y chismes, también de comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like. Compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.